En esta mañana vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, versículos 1 y 2. Y vamos a leer. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. En nuestros días es muy difícil recibir una carta. La mayor correspondencia que recibimos en nuestros días viene en forma de promociones o descuentos que se nos ofrecen con respecto a la compra de algún objeto y rápidamente estas son desechadas como basura. En el mejor de los casos podemos recibir un correo electrónico que contiene todas estas partes que contenía una carta, la introducción, un desarrollo y una conclusión. Aunque esto es más usado a menudo en un ambiente laboral. Lo que sí estamos acostumbrados hoy en día es a una comunicación o a una mensajería instantánea. Muy de la mano con la búsqueda de nuestros días de una satisfacción instantánea. Muchos incluso se llenan de ansiedad al esperar una respuesta por mensajería que no es instantánea. Pero deberíamos retroceder solamente unos cuantos años y recordar que el Internet que tanto llena nuestro día a día tiene solamente unos 30 años de estar siendo usado más abiertamente. No era así en el primer siglo. Después del nacimiento del Señor Jesucristo, en el primer siglo de nuestra era, la comunicación por carta era algo muy esperado. Estas traían noticias, ya sea buenas o malas, de cosas que habían sucedido algunas semanas antes, meses o incluso años. Estas cartas eran altamente anheladas. Ahora imaginemos lo que sería recibir una carta de alguien que fue un amigo íntimo personal del Señor Jesucristo. Alguien que por 3 años seguidos caminó y anduvo con él. Alguien que caminó a su lado. Alguien que comió con él. Uno que vio al Señor siendo transfigurado en el monte. Uno que fue testigo ocular de su resurrección. Y eso es justamente lo que tenemos en el Nuevo Testamento al leer la primera carta del apóstol Pedro. Esta carta es un tesoro para la iglesia del Señor. Y aunque muchos hombres han escrito cartas que contienen verdades espirituales de gran valor, esta carta tiene como superior el haber sido inspirada por el mismo Espíritu Santo de Dios, formando así parte de las sagradas, inerrantes, infalibles, suficientes palabras de Dios. Esta carta se describe como escrita en Babilonia. Podemos leer en 1 Pedro 5:13. Como saluda, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Esta Babilonia puede tener 3 posibilidades. Pudo haber sido un pequeño puesto militar al norte de Egipto, llamado Babilonia. Pudo haber sido también la ciudad de Babilonia, la que todos conocemos, donde los judíos fueron llevados cautivos en el siglo VI antes de Cristo. O pudo haber sido también la ciudad de Roma.
A mayor evidencia nos dirige a que la ciudad mencionada como Babilonia aquí no es otra que la ciudad de Roma, ya que no era difícil para los cristianos del primer siglo referirse a Roma como Babilonia. Podemos leer de esto en Apocalipsis 17, versículo 5. Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Juan, el escritor de Apocalipsis, hace referencia a Roma como Babilonia. También tenemos que Marcos o Juan Marcos, quien aparece en esa salutación del capítulo 5, se encuentra junto a Pedro y a Silvano, que es también quien escribe la carta. Vemos a Marcos o a Juan Marcos ubicado en Roma al final del ministerio del apóstol Pablo. Tenemos referencias de esto en Colosenses 4:10 y en Filemón, versículo 24. Leamos Filemón, versículo 24. Donde Pablo saluda con los que están presentes y dice, versículos 23 al 24, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco y Demas y Lucas, mis colaboradores. Vemos como Juan Marcos, Pedro y Silvano se encuentran en este mismo lugar, siendo Roma. Haciendo normalmente de Roma en esta época un lugar de confluencia para los cristianos del primer siglo. Ciertamente Roma era una referencia del poder pagano bajo el cual los exiliados de Dios en las provincias de Asia Menor mencionadas aquí vivieron mientras esperaban su herencia celestial. Esto era muy parecido a los días de Jeremías y de Daniel, cuando Babilonia había conquistado a Judá y había llevado cautiva lejos de la tierra prometida. Sabemos que Pedro se encontró en Roma al final de su ministerio. El testimonio histórico y tradicional de la iglesia es que el apóstol fue muerto por crucifixión inversa. Ciertamente Pedro no fundó la iglesia en Roma, como la tradición a veces lo dice, o como una sola congregación. Lo que entendemos por las escrituras es que la iglesia en Roma estuvo compuesta inicialmente por pequeños grupos de creyentes, consistiendo particularmente de reuniones en los hogares que habían abierto sus puertas a la predicación del evangelio. La carta se ubica temporalmente entre los años 60 y 68 después de Cristo. Hay algunos paralelismos con las cartas de Pablo a los Efesios y Colosenses. Leamos aquí en 1 Pedro el capítulo 2, 18. Pasaje. 1 Pedro 2, 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora leamos Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Vemos estos paralelismos. También hay otro en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. 1 Pedro 3, versículos del 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres,
Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Podemos leer algo muy similar en la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vemos estos paralelismos en estas cartas, entonces podemos hacer un entendimiento del conocimiento que tenía el apóstol Pedro de la doctrina que el apóstol Pablo también se encontraba predicándole a las iglesias. Se ubica dentro de este tiempo también por la fecha que se le atribuye a la muerte del apóstol Pedro. El designio o propósito de esta carta es de testificar acerca de la verdadera doctrina de la gracia. Aquellos que han llegado al conocimiento de Cristo y se encuentran afirmando estas verdades deben fortalecer su confianza en la gracia de Dios. En medio de las pruebas y la santificación, en medio de la sujeción a las autoridades seculares, paganizadas, y en medio de la vida matrimonial, el recordatorio para los cristianos es que la gracia de Dios es suficiente. Esa gracia elige, redime, regenera, santifica y hace perseverar a los santos de Dios. Esta carta empieza con un nombre y el nombre es Pedro. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Quién fue Pedro? Pedro o Cefas, originalmente de nombre Simón, hijo de Jonás. Previamente a su encuentro y llamado por el Señor, era conocido con este nombre. Este era un pescador, hijo de pescadores, acostumbrado al comercio de la época. Es llamado en su momento, junto a su hermano Andrés, a ser pescador de hombres por el mismo Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Donde dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pedro era un hombre acostumbrado al trabajo en el mar. Pescaba en el mar de Galilea, como vemos aquí. Y a pesar de que caminó con Jesús durante largo tiempo, varios años, en cierto momento de incertidumbre después de la muerte del Señor Jesús, se encuentra regresando y retomando su trabajo en las redes, en la pesca. Eso está en Juan 21:3, no lo vamos a leer. Algunos levantan dudas con respecto a que Pedro
Un pobre pescador iletrado, consideran algunos, sea el autor de una carta tan rica y versada en el lenguaje griego. Lo que no debemos olvidar es que Pedro estaba acostumbrado a la vida comercial y al trato en los idiomas griego y arameo, que eran los que se usaban en la época para el comercio. Estos idiomas no eran algo ajeno a un pescador de la época. Alguien que comerciaba en las costas del mar de Galilea estaba acostumbrado a hablarlo. Además, la misma carta nos habla de Silvano, un griego, como secretario, quien escribe la carta dictada por el apóstol. Capítulo 5, versículo 12. Pedro, constantemente y sin lugar a duda, es el primer apóstol mencionado en las listas de apóstoles del Nuevo Testamento. Y esto nos hace referencia de su particularidad. No es casualidad que el Señor haya cambiado el nombre de Simón, que significa uno que escucha, a Pedro, roca o piedra. Sin duda alguna, Pedro es utilizado por el Señor en los evangelios como el ejemplo de las cosas que no deberíamos hacer. Es usado muchas veces. Podemos ver algunas. Mateo, capítulo 14, no voy a leer los pasajes, pero vamos a ver qué cosas pasan o qué cosas nos da ejemplo el Señor de las cosas que hizo Pedro. Bueno, Pedro dudó cuando fue llamado a caminar sobre las aguas. En Mateo 14. Pedro le pide explicación al Señor con respecto a una parábola y el Señor lo exhorta porque no entiende aún. Esto está en Mateo 15. Pedro, después de haber sido alabado por su confesión de Jesús, de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es inmediatamente regañado por el Señor y exhortado, es reprendido por ser de tropiezo al ministerio de Cristo. Esto en Mateo 16, versículos 13 al 23. Pedro es el que en medio de la transfiguración pide que se hagan enramadas para quedarse ahí queditos mientras ven la transfiguración. Pedro también es exhortado a perdonar a su hermano más de 7 veces. Y luego Pedro es usado como ejemplo con respecto a la jactancia en medio de la negación del Señor Jesús. Vemos a través de estas instancias que Pedro era alguien que se encontraba una y otra vez fallando en lo que el Señor le había mandado hacer. Bueno, pero tampoco debemos poner cargas sobre Pedro que no les corresponde llevar. Pedro no sería la roca sobre la cual el Señor Jesucristo edificaría su iglesia. Ese no es Pedro. La tradición romana le llama así. La roca sobre la cual el Señor Jesucristo edificaría su iglesia es la confesión que Pedro hizo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa sí sería la roca fundamental para la conformación de su iglesia. Pedro es llamado apóstol en medio de la iglesia, aunque no se propuso a sí mismo como cabeza de la iglesia, ni buscó ser llamado en ningún momento el vicario de Cristo o su sucesor. Nunca se llamó a sí mismo el príncipe de los apóstoles, sino solamente apóstol, porque ese fue el llamado que tuvo del Señor. Se puso en igual lugar con los demás apóstoles. Y Pedro tiene en sí las marcas del apostolado que Dios le dio a través del llamamiento de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuáles son estas marcas? Bueno, el mismo apóstol Pedro las menciona en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Vamos a leer. Hechos 1, 21 y 22. El panorama de este pasaje es que Judas
ha muerto. Y Pedro reconoce mediante la lectura de pasajes de los salmos que otro debe tomar su lugar. Leemos así el 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pedro, entendiendo lo que decían los salmos, que otro tomaría el lugar de Judas, sabe que otro debe tomar su lugar. Y señala cuáles son las marcas que deben haber en alguien que se ha llamado al apostolado. Claramente en ese pasaje tenemos que el Señor llamó a aquellos que son nombrados apóstoles en los evangelios. Estos anduvieron con el Señor, algunos desde el tiempo de Juan el Bautista, otros en medio de su ministerio. Pero hasta el momento coincide en que habían sido llamados directamente por el Señor. Este llamamiento contiene una excepción, y esta es el apóstol Pablo, quien no estuvo presente en el ministerio terrenal del Señor Jesús, pero sí fue llamado directamente por él en medio de su búsqueda y persecución de los cristianos. En medio de su persecución a la iglesia, el Señor lo detiene en el camino de Emaús y lo llama. Estas marcas que vemos del apostolado en medio de la lectura de la palabra de Dios son suficientes para descalificar a todos aquellos que hoy en día se hacen llamar apóstoles. Estos que proclaman tener señales, pero que a la vez las esconden. Muchos de estos hombres se jactan de sus grandes dones, mientras rehúsan hacer partícipes a los necesitados de las bendiciones de ellos. Ninguno de estos nuevos apóstoles estuvo presente en el ministerio terrenal del Señor Jesús. Y ciertamente ninguno de ellos fue llamado directamente por él de la misma manera que el apóstol Pablo. Claramente, estos hombres que se llaman a sí mismos apóstoles se descalifican a sí mismos. Aún el mismo apóstol Pablo se reconoce a sí mismo como una excepción y se llama a sí mismo el más pequeño. Esta no es una cuestión de alcance ministerial. Pablo no fue el más pequeño de los apóstoles en cuanto al alcance de su ministerio. Probablemente fue el más grande. Sino más bien se llama a sí mismo el más pequeño, como quien se considera el último de los hijos o el menor de ellos. Debemos entender que Pablo, cuando se llama a sí mismo el menor, el más pequeño, se llama a sí mismo el menor, el último de la camada. Ya no había otro después de él. El apóstol Pablo se diferencia del apóstol Pedro, llamándose a sí mismo apóstol a los gentiles o a los de la incircuncisión, y llamando al apóstol Pedro a los judíos o a los de la circuncisión. Esta diferenciación ministerial no corresponde a un asunto de magnitud, sino de alcance y de asignación divina. Esta carta, a diferencia de la gran mayoría de cartas del Nuevo Testamento, no fue dirigida a una persona o una iglesia particular. Vemos que las cartas de Pablo son dirigidas a las iglesias en Corinto, en Galacia, en Filipo, a Timoteo, a Tito, a Filemón. Pero esta carta no. Esta carta está dirigida en general a los expatriados de la dispersión, dice. Estos fueron cristianos del primer siglo, dispersados en varios lugares, y son mencionadas varias ciudades o provincias bajo el gobierno romano. ¿Quiénes son entonces estos expatriados de la dispersión? Podría referirse de alguna manera a judíos cristianos haciendo uso del término dispersión y a las frecuentes citas que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero el término unido a elegidos, que es mencionado después, cambia el panorama.
hay fuertes indicaciones que la mayoría de estos expatriados de la dispersión provenían de un trasfondo pagano. Tenemos una referencia en el versículo 1:18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No creo que realmente hablar aquí de una vana manera de vivir recibida de sus padres si estos fueran judíos. Aunque sabemos que los judíos también pecaban. Hace más un énfasis con respecto a la lista de pecados mencionada en el capítulo 4, versículo 3, a una forma más típica de vivir de los gentiles paganos que al pueblo judío. Dice, capítulo 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones idólatras, y abominables idolatrías. Esta es una cita de pecados que son más claramente atribuidos a gentiles. Lo importante en medio de este judíos o gentiles división que tenemos aquí es el entendimiento que está dirigida a los cristianos, está dirigido a los elegidos de Dios, dispersados en diferentes partes por la persecución. Sabemos que hubo una primera persecución después del martirio de Esteban. La iglesia judía fue dispersada. Pero estos cristianos aquí presentes son llamados elegidos de Dios. Este es un tema bastante fuerte y interesante para ser introducido de primera instancia. El apóstol Pedro les llama elegidos en el principio del segundo versículo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El apóstol Pedro recuerda a sus lectores en gran parte que ellos son peregrinos y extranjeros. Ellos se encuentran expuestos al dolor y a la persecución. Y en medio de esta persecución y dolor y aflicciones, no deben olvidar que ellos son elegidos por la providencia eterna del Dios vivo y verdadero. Cuando hablamos acerca de esta obra, hablamos de ella como una actividad trinitaria. Y es muy clara al leer este versículo. Estos son elegidos según la presencia de Dios Padre. La obra del Padre está presente. Estos son en la santificación del Espíritu. El Espíritu Santo está presente. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos la obra del Hijo también en ellos. Entonces vemos a las tres personas de la Trinidad obrando en los elegidos de Dios. No debemos separar esto de nuestras mentes y dejarnos convencer por otros que niegan la obra trinitaria del Dios triuno en los elegidos de Dios. Está la obra del Padre en la elección y el plan soberano que Él ha hecho para salvar a su pueblo. Esta elección es hecha efectiva en el creyente a través de la redención comprada por Cristo Jesús y es aplicada en las vidas del pueblo de Dios por el Espíritu Santo. Claramente el Padre envía al Hijo a completar el trabajo y ese trabajo es traída a la vida de los individuos a través de la intervención y el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo, como hablaba
hermano Andrés ahora en la mañana nos trae a la fe en Cristo Jesús, Él no se detiene con esa obra inicial de regeneración o de nuevo nacimiento. El mismo Espíritu Santo es también el arquitecto que trabaja en nuestra santificación, conformándonos día a día a través de su obra por la palabra en la imagen de su Hijo Jesucristo. Y toda esta doctrina, toda esta sabiduría divina está contenida en estos, solamente en estos dos versículos. Hay una imagen muy interesante utilizada también en este verso. Y dice, rociados con la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos muchas referencias acerca de cómo hemos sido comprados con sangre. Perdón, en el Nuevo Testamento tenemos muchas referencias acerca de cómo hemos sido comprados con sangre. Pero rociados con sangre es una referencia muy del Antiguo Testamento. ¿Y a qué se refiere este ser rociados con sangre? Bueno, en el día de la expiación, cuando era hecha la reconciliación para el pueblo de Dios y venían los sacrificios, la sangre de los animales muertos era tomada por el sumo sacerdote y era introducida en el lugar santísimo y era rociado el propiciatorio. Este rociamiento de sangre de los sacrificios servía como una cobertura de sangre delante del trono de Dios. Era un símbolo de la cobertura de nuestros pecados por la sangre de un sacrificio. Moría el inocente, el limpio en nuestro lugar. Pero esta imagen no es nueva en Éxodo. Esta imagen había sido mostrada a Adán y Eva desde que cayeron en Edén, donde el Señor mismo derrama sangre de animales para cubrirles con pieles de estos animales. Todo este simbolismo desde entonces carga la referencia a un día de expiación y señalaba más allá del Antiguo Testamento al sacrificio que fue hecho una vez y para siempre en Cristo Jesús. En la muerte expiatoria de Jesucristo, quien obra nuestra reconciliación por el derramamiento de su sangre y que tomó lugar en el día de la expiación una vez y para siempre. El Antiguo Testamento nos señala una plenitud de redención a través de los sacrificios de animales, sino solamente señala a Jesús, el que sí cumpliría con el derramamiento de su sangre en la cruz por todos aquellos que creen en él. Vemos al final del versículo 2, gracia y paz te sean multiplicadas o sean multiplicadas. Gracia y paz era un saludo usual. Y aquí Pedro está pidiendo que esa gracia y paz sean multiplicadas a sus lectores, que son elegidos, santificados y reconciliados por la gracia de Dios. Y que es por eso mismo que tienen paz con Dios, como nos recuerda Romanos 5:1. Esa paz con Dios viene como resultado de esa reconciliación. Esa reconciliación fue ganada para los creyentes, para los elegidos, a través de la obra de Jesús, su muerte en la cruz. Pedro, al orar, aquí está pidiendo que esta gracia y paz sean multiplicadas. ¿Y qué quiere decir que sean multiplicadas? Bueno, que crezcan. Esa gracia y paz ya han sido dadas a los elegidos de Dios. Esa gracia y paz han sido dadas a través del sacrificio de Cristo. Pero lo que está pidiendo es que sean multiplicadas, que estos elegidos crezcan en esa gracia y que crezcan en esa paz que ya Dios les da. Bueno, ¿cómo podemos crecer en esa gracia para nuestra justificación? No, para nuestra justificación no podemos crecer en esa gracia. Nuestra justificación fue hecha una y sola vez para todos aquellos que creen en Cristo. Creen ya en esa gracia y la justificación que el Señor da a través de su gracia es completa, es plena.
Si ya confiaste, si has creído en el Señor Jesucristo para la salvación de tus pecados, no te puedes hacer más justo. Él ya te justificó. Esa justificación no puede ser aumentada, pero tampoco puede ser disminuida. Así que en el momento que te encuentres como creyente, pecando, confía en el Señor Jesús. Cree en Él y clama a Él. Pero nada puede separarte si has creído verdaderamente en Él. Pero la gracia de la santificación, esa sí puede crecer en el creyente. Esa sí puede ser aumentada o disminuida. Y así será en nuestro caminar cristiano. Avanzaremos mediante la gracia de Dios. Es una promesa del Señor con respecto a la senda de los justos. Proverbios 4:18 nos habla de esto. En medio de estas palabras de gracia y paz, o sean multiplicadas, escuchamos la oración de este apóstol con corazón de pastor. Es esta gracia de Dios la que Dios pide se multiplique en los corazones, esa gracia santificadora, esa gracia que nos permite avanzar en santificación, alejarnos del pecado, dejar de lado las malas prácticas a las que estuvieron una vez sujetos los que aquí son mencionados, pero también esas malas prácticas a las cuales nosotros como creyentes aún nos encontramos fallando y cayendo, ya sea orgullo, ya sea mentira, ya sean pecados más escandalosos. Todas estas pueden ser renunciados mediante la gracia que viene de Dios. Pedro, uno escogido por Cristo para ser apóstol, ahora mismo porta el testimonio del ministerio de Jesús en su vida. Vimos como Pedro había sido cambiado de uno que escucha a uno que es una roca, a uno que es firme, a uno que ya no se encontraba para el tiempo de la escritura de esta carta, unos 30 años después, ya no se encontraba tambaleando bajo las mismas aflicciones. Había crecido en la gracia. Ese Pedro ha sido cambiado y transformado por el poder del Espíritu orando en su vida. Tanto es así que este Pedro viene a ser fortaleza y ejemplo de sufrimiento en medio de las pruebas que rodeaban a los cristianos de la época. Este mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, ahora está dispuesto a sufrir por causa del que lo llamó. El que hizo la gran confesión y minutos después fue usado como instrumento de Satanás para persuadir a Jesús de no ir a la cruz, debe recordarnos las grandes luchas que sufre el cristiano, las caídas y el avance que vendrán por la gracia de Dios y que vamos a ver en nuestras vidas si hemos creído en el Señor Jesús. Hermano, amigo, hermano que crees y amigo que te invito a creer, habrá un avance en la vida cristiana. Habrá un avance en la vida cristiana. Elegidos y santificados son términos que no pueden ser separados. Tal vez en alguna ocasión, para un asunto de estudio, podemos hablar de los elegidos y de los santificados como cosas distintas. Pero claramente vemos a través de la lectura del Nuevo Testamento que estos elegidos son santificados. Pablo les llama en los Romanos a los amados de Dios y les dice llamados a ser santos. Querido hermano, elegido de Dios, has sido llamado a ser santo, a apartarte del pecado.
Los elegidos son y están siendo santificados. Claramente el deseo al final de este saludo, el apóstol Pablo a los expatriados de la dispersión en estas ciudades, en estas provincias romanas, es el crecimiento en la gracia. Hermano y amigo, te llamo a creer, a confiar en el Señor. Tal vez te encuentras como Pedro, negando al Señor en este momento. Pero si has sido llamado por el Señor Jesús, confía en el Señor, cree en su palabra y camina hacia esa santificación que viene por parte del Espíritu Santo de Dios en las vidas de los que creen. Oremos. Señor y Dios nuestro, gracias damos en esta mañana. Sabemos que tú hablas a través de tu palabra. Sabemos que tú trabajas en los corazones de aquellos que creen, aquellos que escuchan tu voz. Permítenos en esta mañana atesorar tus palabras, guardarlas, creerlas, caminar hacia ti, ser santificados y confiar en que la obra del Hijo será aplicada a nuestras vidas y creceremos en la gracia. Todo esto para tu gloria. Que sea la búsqueda constante de nuestras vidas el glorificar tu nombre en todo lo que hacemos. Permítenos apartarnos del pecado, creer, en verdad creer. Señor, continúa la obra de tu Espíritu en aquellos que tú has llamado, en los que no han creído aún. Sea tu Espíritu transformando sus corazones para la fe y la confianza que solo vienen de ti. Gracia y paz sean a nosotros, en el nombre de Jesús.